Listo. Bien, entonces ahora sí, formalmente, Amito Fo. A mí tofó. A mí tocó. Bienvenidos y bienvenidas al segundo módulo de este curso humilde que hemos llamado Ser un Buda de Ciudad. Para arrancar, me gusta siempre arrancar una segunda parte de la misma manera, preguntando si hay preguntas que hayan quedado de ayer, si se quedaron con algo, si algo siguió dando vueltas y generó alguna pregunta, algo que quieran comentar. Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Hernán. Sí, tengo varias, pero me voy a limitar a Ok. una. Empecemos con la primera. Eh, Se puede, o más bien, desde el punto de vista del karma, la acumulación, se puede pensar que la acumulación de méritos o logros, por decirlo así, Sí, a lo largo de diferentes vidas, eh, se acarrean hasta esta vida. Es decir, cuando hablamos de ser un Buda de ciudad, sí, estamos hablando de alcanzar la iluminación, ¿cierto? sí, Eh, y este trabajo finalmente entiendo que puede ser, no sé si lo voy a decir bien, acumulativo más no personal. No sé si está bien dicho así, es decir, no es una acumulación personal o individual a lo largo de las vidas, porque en lo que estaba pensando es en lo siguiente. Dije, a ver, ¿quién puede ser el que cada quien considere como la persona más iluminada hoy viva? Cada quien piensa en quien quiera. sí, Y digo, bueno, esa persona, pues aquí está con nosotros habiendo renacido igual, ¿no? O sea, es decir, lo que sea de mérito o de trabajo que pudo haber acumulado, de todas maneras solo le alcanzó para volver a renacer en esta vida. A lo que voy es, eh, esto de ser Buda de ciudad es algo realmente alcanzable o sigue siendo como una aspiración lejana simplemente que rige nuestras conductas, pero no un objetivo real que se puede palpar y alcanzar. sí. Bien, bien. Bueno, hay varias cosas en tu pregunta que hay Hay que que desarmarla esa abordar. Sí, pregunta. hay que desarmarla. En primer lugar, sí es un... Objetivo alcanzable. Sí, a mí no me gustaría llamarlo objetivo. Claro. Un destino. ¿Mm? Porque, a ver, vamos a decir así, la iluminación en la ciudad, en la montaña, donde ustedes quieran, es absolutamente lograble. Lograble. Permítanme usar este término. Alcanzable. ¿Qué quiere decir alcanzable? Cuando uno alcanza la iluminación, se da cuenta de dos cosas. Que no hay tal cosa a la que podamos llamar iluminación y que no hay tal cosa a la que podemos llamar uno. No hay quien logre la iluminación. Es decir, podríamos decirlo de otra manera. Cuando uno alcanza la iluminación, entiende que solo hay iluminación, no un iluminado. No hay alguien que sea iluminado, sino que hay iluminación. Y podríamos decir, uno tiene acceso a esa iluminación. ¿Sí? Y yo enciendo la luz de la habitación, aquí, yo me ilumino por efecto de la iluminación del entorno, no porque hay algo en mí que logra esa luz. El sol me ilumina, pero yo no logro la iluminación, es el sol el que me ilumina. Alcanzar la iluminación es alcanzar la conciencia de que no es el yo el que genera la luz, sino que el yo se entrega a la luz, se abre a la luz. Entonces la luz
deja a la vista todos los aspectos oscuros de los que hablábamos ayer. Por eso hablamos de iluminación. La palabra que eligió Siddhartha Gautama, el Buda histórico, fue Bodhi. Bodhi, la voy a escribir aquí en el chat, es B-O-D-H-I, Bodhi. Bodhi en sánscrito significa iluminación en el sentido de claridad o inteligencia. ¿Por qué? Fíjense que en español, por ejemplo, usamos también las expresiones de luz o de claridad de la misma manera. Cuando uno entiende algo, dice, por ejemplo, ¡ah, claro! ¿Qué es claro? Es que ha alcanzado una claridad. Cuando una persona es muy inteligente, decimos que es lúcida, que tiene luz. La lucidez es una claridad de conciencia. Es exactamente lo mismo. Solo que con el paso del tiempo y el crecimiento del budismo como una religión, este concepto de iluminación se fue transformando en algo deificado. Así como la imagen del Buda se fue deificando, haciendo deidad, se fue transformando en la suerte de Dios, la concepción de iluminación también se fue idealizando, se fue deificando. El Zen se proclama como una de las tradiciones que retorna al origen del budismo, que retorna a esta cosa más pegada a la tierra, más concreta. El Buda era un hombre, una persona como cualquier otra, alcanzó esta claridad, esta iluminación, gracias a su esfuerzo espiritual, intelectual y físico, su compromiso con el conocimiento, con el entendimiento, de manera que cualquier persona puede lograr lo mismo teniendo ese mismo compromiso, haciendo ese mismo esfuerzo. Como decíamos ayer, conocerse profundamente a uno mismo y al entorno. Pues cuando logramos esto, sin temor, podemos decir que hemos alcanzado la iluminación. No debe haber vergüenza en eso. Ahora, claramente, la iluminación que el Buda llamó, y lo voy a escribir aquí, Anuttara Samyak Sambodhi, perfecta y suprema iluminación, es una iluminación de la que no hay retorno. Es una iluminación no solo en la que uno se entiende profundamente a sí mismo y el entorno, sino que entiende incluso la naturaleza de aquello que llamamos sí mismo y la naturaleza de lo que llamamos entorno. Y esto apuntaba, cuando decía que cuando uno alcanza la iluminación suprema, Anuttara Samyak Sambodhi, entiende que no hay quien se ilumine. ¿Por qué decimos esto? El budismo sostiene que el yo es una ilusión, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero no está de más repasarlo. ¿Qué significa que el yo es una ilusión? Y no hay nada a lo que podamos llamar yo, porque no hay nada que tenga en el universo que tenga una existencia independiente. Inmutable Es decir, y eterna. todo lo que existe es interdependiente. Todo lo que existe necesita de que existan otras cosas para ser.
Nada es ajeno a un contexto. Es decir, está claro que ninguno de nosotros puede vivir sin aire, sin agua, sin luz, sin tierra, etcétera, etcétera. Somos interdependientes con todas estas cosas. Con los animales, con las plantas. Si no hubiera animales y plantas no tendríamos que comer. Si no hubiera sol, no habría ni plantas ni animales. Si no hubiera oxígeno, agua, todo lo que existe. Es decir, si hoy entendemos, también incluso gracias a las ciencias, cómo todo el planeta Tierra funciona como un gran ecosistema, absolutamente equilibrado, y los seres humanos hacemos lo posible por desequilibrarlo. El Buda ya había visto esto. Hablaba de la interdependencia. Todo lo que es interdependiente. Por lo tanto, es fácil ver hoy, sobre todo, llegar a la conclusión de que lo único permanente e inmutable en el universo es el cambio. No hay nada que no esté sujeto al cambio. Sin embargo, los seres humanos creamos la idea del alma. Y nos arrogamos ser los poseedores de la única excepción a la regla universal, que es que todo cambia todo el tiempo. ¿Por qué el ser humano tendría una esencia separada del cuerpo físico, o independiente del cuerpo físico, que es eterna, que es permanente, que es inmutable? ¿Dónde está esa alma? Y es interesante porque en sánscrito la palabra alma es la misma palabra que la que se utiliza para el yo. Yo y alma son la misma palabra en sánscrito, y es Atman. Atman en sánscrito, o Ata en Pali, el idioma en el que predicó el Buda. Incluso la voz Ata en Pali es más rica que en sánscrito porque también implica uno mismo, sí mismo, como self en inglés. Si ustedes buscan en el diccionario de la lengua española la palabra alma, van a encontrar que la definición comienza diciendo: según las tradiciones religiosas, el alma sería una esencia individual, independiente del cuerpo físico, que, conforme a las creencias de cada tradición, seguirá un derrotero distinto después de la muerte física. Por lo tanto, podríamos asumir, uno, que hay tantas definiciones de almas como de tradiciones religiosas. O sea, ¿cuál es el alma? Dos, que la definición es según las tradiciones religiosas. Por lo tanto, a ver, si uno busca mesa en el diccionario, es decir, superficie plana de apoyo, no según nadie. Y es interesante porque si buscamos la palabra yo en el diccionario, yo tiene dos acepciones. La primera dice primera persona del singular. Y la segunda dice, según las teorías o escuelas psicológicas, el yo sería bla, 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 bla. Lo que dicen las distintas tradiciones de la psicología. No hay algo concreto, un termo, algo que podemos llamar yo o alma. ¿Dónde señalo para señalar el yo o el alma? ¿Te acuerdan que ayer yo decía mi mano derecha? ¿Quién es ese mí que es dueño de la mano derecha? ¿Dónde está ese mí? Y si corto el brazo derecho, bueno, no está mí en el brazo. Ok, corto el izquierdo, tampoco. Yo sigo siendo yo, aún sin brazos. Y sin piernas, ¿hasta dónde puedo seguir cortando?
Es un buen método eso. Voy cortando pedacitos y cuando ya no puedo decir más, digo, ah, acá está el yo. No funciona así, porque sin hígado no hay yo. Sin corazón no hay yo. Sin riñones no hay yo. Sin cerebro no hay yo. ¿Dónde está el yo? Una vez más, es interdependiente. Yo es el nombre que le damos a la función que crean, o que la función creada por la interacción de todos nuestros órganos y de todas las capacidades sumadas a esa interacción. ¿Sí? No voy a explicar acá, que ya tenemos otros espacios para explicarlo, los 5 agregados del apego, ¿no? El Buda hablaba de que el apego a la ilusión del yo está creada por 5 ingredientes: las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. Los 5 agregados del apego. La interacción de esos 5 agregados da como resultado aquello que llamamos yo, pero solo lo llamamos yo mientras estos 5 ingredientes están juntos e interactuando. Por lo tanto, y acá yendo un poco más al origen de tu pregunta, Hernán, esto de acumular méritos a través de las vidas, no es más que una manera poética de decir cosas. No debemos equivocar la metáfora con el Dharma. Según el Buda Dharma, no existe tal cosa como un yo. No existe de manera independiente. Llamamos yo a la interacción de estos 5 agregados, mientras están juntos e interactuando. Cuando se disgregan, ya no hay nada a lo que podemos llamar yo. Cuando muere un ser humano, su cuerpo físico ya no está atravesado por distintas energías, ya no interactúa con la conciencia, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales. Ya no hay nada a lo que podamos llamar yo. De hecho, quien tenga la experiencia triste, por cierto, de tener algún pariente con Alzheimer, por ejemplo, aunque la persona esté viva, uno dice, ya no es la abuelita. Está ahí, pero ya no es la abuela. Bueno, ¿dónde está aquello que llamamos yo? Una vez más, cuando esos ingredientes no interactúan, no hay nada a lo que podemos llamar yo. Por lo tanto, no hay nada que renazca de una vida a la otra. No hay un yo, una esencia separada del cuerpo físico, que renace o reencarna después de la muerte física. Porque yo llamamos a la interacción de estos 5 agregados, de cada quien, mientras interactúan. Como sabemos, la energía no se pierde, se transforma. Esas energías se transforman y darán forma a otras vidas. Si yo muero y me entierran debajo de un ciruelo, pues cuando salgan ciruelas habrá algo de Sifu en esas ciruelas. Y un pájaro comerá una ciruela y irá volando, pero nadie dice en esa ciruela está el Sifu o en el pájaro está el Sifu. Sin embargo, esa energía que hoy me compone y que mañana será ciruelo, se transforma, no se pierde. Con la conciencia ocurre lo mismo, también se transforma. Y fíjense qué interesante, de algún modo, Siddhartha Gautama, que existió hace 2600 años, hoy está aquí presente entre nosotros. Renace permanentemente en el Dharma, en cada Sangha, en cada budista. Pero una vez más, no lo tenemos que tomar como literal. Es una hermosa manera de decirlo, pero no tenemos que pensar que hay un fantasma igual a Siddhartha, transparente, medio azulino, presente por aquí, vagando entre las habitaciones de cada uno de nosotros en el Zoom.
está presente, pero de otro modo. Entonces, no hay error en decir, yo soy el Buda. Pero si me creo que soy Siddhartha Gautama, bueno, estoy mucho más cerca de la psicosis que de la iluminación. Por eso quien diga, yo estoy iluminado, difícilmente haya entendido la iluminación. Si hace de esto un alarde, ¿verdad? Ahora, decir, me iluminé, como usó ayer la expresión Celeste, que fue muy bonito, que dijo, yo me iluminé porque vi un montón de cosas que antes no veía. Y está muy bien, no debe haber ningún prurito en utilizar esa expresión. Porque veo con claridad cosas que antes no veía. Se ha corrido un velo, se ha develado algo que antes no veía, que estaba oculto. Por lo tanto, en un sentido, podríamos decir que gracias a la acumulación de méritos en vidas pasadas, hoy cualquiera de nosotros puede alcanzar la iluminación. Sí, pero no hay nada de mí en las vidas pasadas. Una de las vidas pasadas es la de Siddhartha Gautama, por ejemplo, y la de tantos otros maestros que fueron transmitiendo el Dharma hasta que llegamos hoy aquí. Todas esas vidas pasadas permiten o ayudan a que cada uno de nosotros pueda alcanzar la iluminación. La humanidad ha acumulado méritos para que esto ocurra. Y de nosotros depende multiplicar también estos méritos. En otro sentido, más estricto y menos romántico, podríamos decir, no existe tal cosa como una acumulación de méritos. ¿Qué es esto acaso? ¿Un sistema de millas? Como voy juntando millas porque me porto bien, entonces alcanzo la iluminación. No. Entiendas entonces cómo esto tiene que ver con modos de expresión. Es tan difícil hablar en términos concretos de algo que tiene una naturaleza intuitiva, como la iluminación, que inevitablemente recurrimos a metáforas, como por ejemplo la acumulación de méritos. ¿La acumulación de méritos qué es? Bueno, por ejemplo, como decimos ayer, practicar, comprometerse, esforzarse, estudiar. Bueno, si lo queremos entender como una acumulación de méritos, está muy bien. Es decir, voy haciendo las cosas necesarias como para alcanzar esto. No es como decir que uno se vuelve profesional del tenis porque ha acumulado méritos a lo largo de todo su entrenamiento. Bueno, sí. Si no hubiera habido entrenamiento, no llegaría jamás a ser profesional. Esto es bastante parecido. Y una vez más, la iluminación no es nada inalcanzable. Si fuera inalcanzable, el budismo no tendría ningún sentido, mis amigos. No tendría ningún sentido. Justamente lo que queremos es que haya un Buda por cuadra. Que se iluminen tantos seres como sea posible en el mundo. Ahora, si uno alcanza esta claridad, andar diciendo por ahí, ¿sabes qué? Yo soy un Buda. Escuchá, pedime consejo porque yo soy un Buda. Bueno, los argentinos estamos mucho más cerca de caer en esa tentación. Pero cuando uno alcanza esa claridad, alcanza la claridad de que no hay un yo. Entonces, ¿a quién voy a llamar iluminado? La iluminación es esa conciencia que ya existía antes de que yo acceda a ella.
Si ya hay gente que viene hablando de esto hace un montón. Claro que existía esa conciencia, solo que yo no entraba en contacto con esa conciencia. Ahora que entro en contacto, me doy cuenta de que no hay yo. Solo hay iluminación. Por eso decimos que no hay ni esta orilla ni la otra. ¿Se acuerdan que el Buda decía que el Dharma es una balsa que nos sirve para cruzar de la orilla de la ignorancia a la orilla de la iluminación? Cuando uno alcanza la iluminación, se da cuenta de que no hay ni esta orilla ni la otra. Que todo era una ilusión. Separar las cosas entre esta orilla y la otra, la ignorancia y la iluminación, es parte de la ignorancia. El mayor engaño de la humanidad es pensar que yo estoy aquí y ustedes están ahí afuera. Somos lo mismo. Yo soy ciruela y soy pájaro. En este momento, no necesito morir y que me entierren abajo de un ciruelo para ser ciruela y ser pájaro. ¿O acaso, miren, no soy mate? Si lo acabo de beber. ¿El mate que bebí, acaso ahora no es Sifu? ¿Y cómo llega esto acá? El mate es hierba, es planta, es agua, lluvia, río. Y cuando tomo mucho mate, voy al baño y hago pis. Y ahora lo llamo pis, no mate. Y descargo el inodoro y lo llamo agua de la napa. Y luego se evapora y lo llamo nube. Y luego lo vuelvo a llamar lluvia. Y luego lo vuelvo a llamar mate. No son más que nombres que damos de distintas instancias del movimiento eterno. Podríamos decir que los nombres, las palabras, apuntan a una foto, no a la película. La iluminación es ser consciente de toda la película. La iluminación es ser consciente de que este momento presente es la eternidad hacia atrás y hacia adelante. Hacia el pasado y hacia el futuro. Porque hacia el pasado hay eternidad y hacia el futuro hay eternidad. El momento presente es igual de eterno. Entonces, soy todas las vidas pasadas y todas las vidas futuras de la humanidad. Y de lo no humano también. Porque soy ciruela, soy pájaro, soy piedra, soy sol, estrellas. No hay un yo. Ahora, por supuesto, cada individualidad es una expresión de ese movimiento eterno. Somos individuales, no independientes. Somos formas individuales en las que se expresa la eternidad, la multiplicidad de todas las cosas. Por lo tanto, lo único que hay es renacimiento. De la vida que renace permanentemente en diferentes formas. No de mi vida. No hay nada a lo que pueda llamar mi vida. Es como hablar de mi mano derecha, una vez más. Entender esto que estoy diciendo ahora, no solo intelectualmente, sino intuitivamente, vivirlo en carne propia, sentirlo, eso pues es la iluminación, ni más ni menos. No es tan difícil.
No es tan difícil. Ahora, la iluminación, una vez que se alcanza, ¿ya está? ¿No hay más? ¿Termina ahí? ¿Ya está? Alcancé la iluminación. ¿Listo? ¿Se terminó el juego? Cerrar el templo, Sifu. Pues no, pensar eso es pensar que la iluminación es inmutable. Y como todo, la iluminación es cambio. Por lo tanto, esto no se termina nunca. La iluminación no es más que el acceso a esta conciencia, desde la cual puedo descubrir cada vez más cosas. ¿Tiene que ver con la madurez? No. Pero lógicamente va acompañada de la maduración. La iluminación que una persona puede tener a los 20 años no es la misma que puede tener a los 30, a los 40, a los 50. Porque acumulamos experiencias y vamos entendiendo cada vez más cosas. Todas esas cosas que vamos entendiendo se suman a esta claridad. Y las vamos a entender con esa claridad. Libre permítanme decirlo así, de las corrupciones del yo, libre de neurosis. Si uno alcanza esta claridad de que el yo es una ilusión y se desapega del ego, del yo, porque entiende que es una ilusión, en ese mismo momento uno se libera de toda la neurosis, porque la neurosis es del yo. Es un atajo del psicoanálisis el budismo. Y te lo dice un psicólogo. Si uno alcanza la iluminación, se libera de toda la neurosis. Porque de lo que uno se libera es de toda la carga emocional de la historia que compone el yo. Uno no olvida su historia, para nada, pero sí se libera de toda la carga emocional del pasado. Entonces uno puede recordar su pasado, pero libre de carga emocional. Y es lo que se vuelve el verdadero yugo de cada uno. Ya está, uno comprende que eso ya pasó, es pasado. Y si todo es cambio, todo es transformación, todo es dukkha, pues ya está. Entender esto en la ciudad, en el campo, en la montaña, es lo mismo, da igual. La geografía acompaña. Lógicamente, cuanto uno más en paz, calmado, apartado de los estímulos esté, bueno, tendrá más oportunidad de entrar en contacto con esta conciencia. Y esta conciencia, una vez que accedemos a ella, ya no hay vuelta atrás. Uno accede a esta conciencia y no puede dejar de saber lo que sabe. Ahora, uno se puede comportar como un idiota y hacer de cuenta que no lo sabe, saberlo, y sin embargo hacer todo lo contrario. Ah, sí. Bueno, ahí es donde uno puede desviarse del camino. Por eso esto no se termina nunca. Una vez que uno accede a la conciencia,
entiende esto, bueno, en general hay un natural compromiso con esto. Si entendemos que no hay un yo, que soy ciruela, que soy pájaro, que soy cada uno de ustedes, que soy los otros, entiendo también que no habrá felicidad completa hasta que el último de los seres sintientes no sea feliz. ¿Cómo no va a surgir la compasión entonces? Y la felicidad de todos los seres es mi felicidad. Si el bienestar de todos los seres es mi bienestar. La compasión es un resultado natural de esta conciencia, no otra cosa. No es tratar de hacer buena letra para sumar méritos y alcanzar la iluminación. Eso no es la compasión. Portarme bien para que los demás crean que yo soy buen tipo. No. No, la compasión es consecuencia. Porque es amor indiscriminado. Porque ya no discrimino mi yo del resto. Y esto nos lleva a un punto interesante, parte del contenido de este curso, que es, que tanto le gusta a Nippur. ¿Todo el mundo me tiene que caer bien? Digo, porque si me surge esta compasión y yo amo indiscriminadamente a todo el mundo me tiene que caer bien. Y es claro que no. Una cosa es la compasión y otra cosa es la afinidad. Que alcancemos la iluminación y entendamos que el yo es una ilusión, no quiere decir que el yo no exista. Podríamos decir que son dos dimensiones distintas. En nuestra vida cotidiana, nos conducimos en la vida desde el yo. Debo asumir que yo estoy aquí y ustedes están ahí afuera. Si yo no asumo esto, el curso este no tendría ningún sentido, porque si ustedes son yo, ya tendrían que entender y saber lo mismo que yo sé. ¿Para qué estamos conversando? Una vez más, las formas individuales tienen tiempos de evolución y de acceso a la conciencia diferentes. Individuales, pero no independientes. En este sentido, la dimensión de la dualidad es la dimensión en la que el yo tiene una existencia y el no yo tiene otra existencia, por así decirlo. Son modos de entender el mundo, ¿sí? Estamos hablando de dimensiones paralelas como en la teoría de las cuerdas, sino modos de entender el mundo. Nos valemos de la dualidad, nos valemos de que las cosas son aparentemente independientes, de que están separadas para poder comunicarnos, donde el termo es termo, no es sifu. El sifu no es ciruela, ni pájaro. Si no, vayan a tomar el curso con una ciruela. Si no nos valiéramos de la dualidad, no podríamos encontrarnos en el Zoom a la hora señalada, a las 6 de la tarde en Argentina, a las 4 de la tarde en México. Porque, ¿qué son las 4 de la tarde?
Por el otro lado, tenemos la dimensión de la no dualidad. La no dualidad es la que representa esta conciencia de la interdependencia, del movimiento eterno, de la no separación entre las cosas, de la continuidad, de la eternidad en el momento presente. Pero yo no puedo vivir mi vida cotidiana funcionando desde esa conciencia. Porque si no, digamos, nos encontramos en el Zoom a las 4 de la tarde de México, a 6 de la tarde de Argentina. Y uno enciende su computadora a las 3 de la mañana. Y dice, ¿y esta gente dónde se metió? ¿No? ¿Qué son las 4 de la tarde? Bueno, no se puede vivir una vida en sociedad si permanentemente habito la conciencia de la no dualidad. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Podríamos decir que la iluminación es no apegarse ni a la dualidad ni a la no dualidad. Entender que vivimos la vida cotidiana jugando con las reglas de la dualidad, pero no perdemos contacto con la conciencia de la no dualidad. Esto es como ver una moneda que tiene dos caras. Yo puedo ver un lado de la moneda, pero no ignoro que existe el otro, porque se oculta a mi vista. Con la conciencia ocurre lo mismo. Yo puedo estar enfocado en la dualidad, pero no pierdo la conciencia de que existe el otro lado. Es como jugar a un juego. Es Cuando jugar. jugamos a un juego, nos metemos de lleno, lo disfrutamos, tal vez nos apasionamos un poquito, nos divertimos, pero cuando termina el juego, no perdemos de vista que era un juego. Es decir, yo termino el Monopoly y no salgo a la calle a buscar las propiedades que compré en el juego, ¿no? Claro. La interacción con la dualidad es igual. Decidimos jugar a que la realidad es dual para poder funcionar como personas, sí, Hernán, Civilizadas. civilizadas. Hernán. Hay un término en literatura que se llama suspensión de la incredulidad, que es, todos sabemos que una obra literaria es ciencia ficción, pero si entras con esa incredulidad a leerla, pues no te vas a divertir, no la vas a gozar. Entonces, uno entra con suspensión de la incredulidad para poder hacer como si fuera real y disfrutarla, ¿no? Exacto. Claro, claro. Es como ir a ver un Partido de fútbol, como decías vos partido. ayer. Sí, claro, claro. Imaginen ustedes ir a ver un show de magia y no suspender la incredulidad. Es insoportable. Lo tiene escondido en el bolsillo de la derecha. Sácamelo a este de ahí. Esto es un poco lo que hablamos ayer, de divertirse con un partido de fútbol, de dejar salir a jugar yo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de esto ayer? Nuestra vida cotidiana está atravesada por las reglas del juego de la dualidad. Pero no podemos perder de vista la trascendencia de la no dualidad. Entonces yo diría así, dualidad y no dualidad son igual de importantes, pero no igual de trascendentes. Es tan importante la dualidad como la no dualidad, pero no son igual de trascendentes. Si yo viviera la vida habitando la no dualidad, pues me parecería mucho a un esquizofrénico. No puedo separar la fantasía de la realidad. Todo es lo mismo, una sola cosa.
Entonces imagínense el lío que se arma con la propiedad privada, con el respeto por el otro. De hecho, cuando en nuestra sangre nos ordenamos como monjes, tomamos 4 grandes votos de los monjes, el cuarto dice, tomo el voto de no habitar ni en la forma ni en el vacío. Es esto mismo, ni en la dualidad ni en la no dualidad. Entonces, ¿dónde estoy? Jugando entre uno y otro, moviéndome, porque no existe tampoco el justo medio. Cuando decimos en budismo que el Dharma es el camino del medio, el camino del medio es un más o menos. Si Y los un más, extremos no... ¿Cómo? y un más o menos según cada quien, además. Claro, porque si los extremos no existen, porque el universo es eterno, entonces ¿cuál sería el medio? Un gran más o menos. Es una idea también lo del medio, el camino del medio. No hay un justo medio. Entonces, ¿todo el mundo me tiene que caer bien? Pues no. Esa pregunta está formulada desde la dualidad. Lógicamente, desde el yo, no siento afinidad con todo el mundo. Esto no quiere decir que desde la no dualidad no entienda que compasivamente soy incluso esa persona que no me cae bien. Desde la no dualidad, yo soy Gandhi y soy Hitler. Soy la Madre Teresa de Calcuta, soy Stalin. Soy un torturador, un bebé, una ciruela, un pájaro. No tengo opción de elegir desde la no dualidad, porque no hay un yo que elija. Soy la eternidad. Pero desde la dualidad, lógicamente, siento afinidad con algunas personas y con otras no. Personalmente, siento más afinidad con Gandhi que con Hitler. Sin embargo, como decíamos ayer, no niego mi naturaleza de Hitler. No niego mi lado oscuro, mis demonios. Y así como no todo el mundo me cae bien, yo no puedo pretender caerle bien a todo el mundo. Si uno entiende esto, desde la dualidad y desde la no dualidad, pues uno se libera también de una de las trampas más grandes del yo, que es el miedo a no ser querido, no ser aceptado. ¿Por qué le tengo que caer bien a todo el mundo si a mí todo el mundo no me cae bien? Y entonces más vale, me junto con los que yo les caigo bien y que ellos me caen bien a mí. Bueno, eso lo llamamos sangre nosotros, los budistas. Porque a veces ni en la familia ocurre, ¿vieron? A veces en la familia tenemos algunos que no nos caen bien. Entonces, al liberarnos de la ilusión del yo, nos liberamos también de estos miedos del yo, como decíamos, de toda la neurosis, esta necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser aprobado.
¿Estará bien lo que digo? ¿Estará bien? ¿Haré bien haciendo esto? ¿Haré bien? Como dice el Dhammapada, una mente más allá de los juicios, que ya no distingue entre bien y mal, es una mente liberada. No estamos todo el tiempo tratando de distinguir esto está bien, esto no. No hay ni bien ni mal. En Zen decimos, no hay reglas fijas. El medio es un más o menos. Y uno intuitivamente tiene que aprender a surfear ese movimiento. No hay reglas fijas. Pero como decíamos ayer también, si uno entiende el Dharma, si uno alcanza esta iluminación, hay una ética absolutamente estructurada y ya uno no tiene que estar tratando de reconocer cómo aplicar este método a este caso, sino estoy atravesado por esta ética y lógicamente, evidentemente, esto se resuelve de esta manera. Es cuando me he liberado del método. Ya uno no se rompe la cabeza pensando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Podríamos decir, cuando la ética ya está estructurada, esa decisión ya fue tomada. Es fácil reconocer en el caso dónde ubicarlo dentro de esta estructura ética. ¿Se entiende esto que digo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Parece que no. Esto nos conduce también a un punto muy interesante que son los puntos de vista. Porque uno podría decir, desde esta ética estructurada, para mí este caso se resuelve de esta manera, y otro, también budista, también iluminado, diría, no, para mí se resuelve de este otro modo. Entonces, imaginen ustedes que si este no fuera el caso, todos los budistas resolveríamos la vida de la misma manera. Y no es así. Cada quien tiene su punto de vista. Y esto es inevitable. Si uno entiende la no dualidad, entiende que hay tantos puntos de vista como gente. Que no hay puntos de vista correctos o incorrectos. Que por definición todos los puntos de vista son incompletos, incluso el mío. Vamos a suponer lo siguiente. Si este mate es observado desde todos los puntos de vista posibles del universo, estaríamos hablando de infinitos puntos de vista, ¿verdad? Pensémoslo en el universo. Una persona por cada punto de vista posible en el universo está observando el mate desde su lugar. Hay infinitos puntos de vista. Y se le pide a cada quien que describa lo que ve. Bueno, unos van a describir el mate según lo ven desde acá, otros según lo ven desde acá, otros según lo ven desde acá, y desde infinitos puntos de vista. La descripción de cada quien sobre el mate se corresponderá con su punto de vista.
No podemos decir que es incorrecto o correcto, pero por definición es incompleto, porque no está viendo la composición de todos los puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto que estoy planteando? Por lo tanto, respecto de cualquier cosa, un punto de vista, por definición, es incompleto. Por eso se llama punto de vista. Punto desde el cual se ve algo. Si entendemos esto, tampoco nos vamos a apegar a nuestros propios puntos de vista, porque por definición son incompletos. Ni siquiera el Dharma budista es completo. ¿Por qué es un punto de vista? Apunta a que intuitivamente entendamos la totalidad, la eternidad, que es indefinible. No se puede decir ese punto de vista porque es todos los puntos de vista. Describir todo eso sería eterno. Por lo tanto, la invitación es intuir aquello que es intransmisible. Por eso nadie puede iluminar a ninguno. De modo que no tiene ningún sentido entrar en discusiones, en general respecto de ninguna cosa. Porque todos los puntos de vista son válidos e inválidos. Entonces, que no tenemos que discutir sobre nada, no llegamos a ninguna conclusión, no tomamos decisiones, no hacemos transformaciones en el mundo para que la gente esté mejor. No tiene nada que ver. Esta mirada nos resulta útil para no apasionarnos con los puntos de vista. No perder la conciencia de la no dualidad de los puntos de vista. Desde la dualidad yo tengo afinidad con mi punto de vista. Y tengo menos afinidad con puntos de vista diferentes. Cuando intentamos encontrarnos, si vamos a negociar puntos de vista, conviene hacerlo desapasionadamente, valiéndonos de la conciencia de la no dualidad, asumiendo que el punto de vista del otro, con el cual no soy afín, es igual de válido que el mío. Entonces será mucho más fácil llegar a acuerdos. Pero si yo estoy plenamente apegado a mi punto de vista, convencido de que es el correcto, no voy a tolerar ninguna diferencia. Imaginen esto en el mundo de hoy, donde todos los países están atravesados por una grieta que divide política y socialmente a cada una de las sociedades. Uno es de un partido político, del otro tiene una mirada de derecha, de izquierda, pongan el nombre que quieran, pero todos los países están atravesados por estas divisiones. No es casual. No es casual. Cuanto más caigamos en la trampa de la dualidad, bien marcada por estas divisiones, más difícil será que nos pongamos de acuerdo y encontremos puntos en común. ¿Cómo llegar a acuerdos? Pues no apasionándonos con nuestros puntos de vista. Asumiendo que los del otro también son correctos, igual de válidos que los míos. Eso también es compasión. Compasión con el otro y compasión conmigo. Fíjense qué interesante la palabra compasión. La compasión es la evolución de la pasión.
La pasión es absolutamente egocéntrica. La compasión está descentrada del ego. La diferencia entre compasión y empatía, ¿no? Claro, en la Yo, empatía, sí. no, perdón. No, digo que en la empatía todavía el yo está ahí presente. Exacto. A mí Es me una gusta, identificación del yo con el otro. a mí me gusta mucho decir que todo en la experiencia humana está disponible tanto desde la compasión como desde el yo, desde el egoísmo. Cada acto, Claro. cada pensamiento, cada palabra. eh, Normalmente, para explicar esto, cuento una historia. Si son pacientes conmigo 5 minutitos, hace unos años yo vivía enfrente del Parque de la Nápoles, para quienes están aquí en la Ciudad de México, y en el Parque de la Nápoles, ahora ya falleció, pero vivía una persona en situación de calle, y yo en ese momento vivía una vida bastante ajetreada, en otra vida, y solía comer muy rápido, muy al paso, porque trabajaba mucho. Y era muy común que bajara, me comprara No unos como tacos. ahora, que casi no trabajás. Tal cual. Eh, con otra conciencia, querido Sifu. Sí. Eh, entonces era muy común que yo bajara, me comprara unos tacos de canasta en la esquina, subiera a comer y siguiera rápido. Como en Argentina, unos tacos de canasta, imagínense unas empanadas que te vendan ahí en una esquina. Eh, y una vuelta abajo y lo veo a este buen hombre. Y yo digo, bueno, le compro un par de tacos de canasta, se los alcanzo y sigo con mi trabajo, sigo con mi vida, básicamente. Y voy, me compro mis tacos, me los como, le compro unos taquitos al señor, cruzo al parque, se los ofrezco. Y él me mira y me dice, ah, no, muchas gracias, a mí, yo ya comí y los tacos a mí no me gustan. Fíjense la arrogancia de mi parte de creer que yo sabía, sin siquiera ir a hablar con esta persona, creer que yo sabía lo que esa persona necesitaba. Si yo hubiera realizado este mismo acto desde la compasión, por lo menos hubiera ido a preguntarle, Señor, ¿necesita algo? ¿Cómo está? Etcétera, etcétera. Unos tacos de canasta. Exacto. Pero claro, es mucho más fácil desde el yo, desde lo que podríamos llamar empatía, asumir que yo sé lo que esa persona necesita y además adaptarlo a mis necesidades, porque yo ya iba a ir a comprar unos tacos de canasta. O sea, no estoy agregando mucho esfuerzo por hacerle un bien a esta persona. Ahora, si yo voy a esta persona y le pregunto, en vez de asumir, y me dice, no, mira, ando necesitando un colchón, ah, bueno, eso es distinto. Tengo que parar mi día, tengo que buscar un colchón, ver cómo llevárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí sería verdadera compasión. No ajustar lo que yo creo que son las necesidades del otro a mis capacidades, rutinas y comodidades para hacerme sentir bien a mí, a final de cuentas. Está bien, no digo que la empatía esté mal, no digo que dejemos de hacer cosas por los demás solamente porque nos hacen sentir bien, mejor eso que nada, pero la verdadera compasión no tiene que ver con lo que a nosotros o a nosotras nos hace sentir lo que hacemos por los o las demás. La verdadera compasión surge por este entendimiento de que el otro y la otra son yo y yo soy el otro y la otra. La verdadera compasión, entonces, como decimos en el budismo, deja cursar lo que debe ser hecho y no lo que a mí me hace sentir bien. Lo que debe ser hecho por el bien del todo. Quería compartir eso, nada más. Excelente. Bueno, esto ahí escribí en el chat, es Dana Paramita. El primero de los 10 paramitas, la primera de las 10 perfecciones que debe cultivar un bodhisattva en su camino hacia la iluminación y para ayudar al resto de los seres sintientes a que alcancen su propia iluminación.
Dana paramita es la perfección del dar. Dana literalmente significa dar. Pero dar, tal como lo acaba de explicar Nippur, no es la caridad. Muchas veces puede llegar a haber traducido dana como caridad. A mí me gusta traducirlo más como generosidad, como el equilibrio entre dar y recibir. Generosidad, pero no del yo para con los demás, sino compasiva. Es el movimiento de la compasión. Es el reflejo de la compasión. En la caridad todavía hay esta arrogancia del yo. En la caridad es muy común dar lo que me sobra, lo que no uso más. Bueno, limpio mi placard, ya no uso más estas ropas, entonces las voy a donar. Esto no está mal. Por supuesto que hace o reporta un bien. Pero yo también me estoy sacando de encima lo que no uso. Yo estoy comprando el taco de canasta a este hombre porque yo estaba comprando los tacos de canasta. Entonces, tengo en cuenta al otro desde mi deseo, desde mi necesidad. Dana paramita es tener en cuenta a los demás desde sus propias necesidades, desde sus propios deseos. Lo cual implica, como bien dijo Nippur, detener al yo. Y atender a las otras individualidades. Detener esta individualidad en el foco de mi atención para destinar el foco de mi atención a las otras individualidades. Eso debe ser hecho desde la conciencia de la no dualidad. Y fíjense que la conciencia de la no dualidad no puede expresarse de otra manera más que a través de las reglas del juego de la dualidad. Porque yo solo puedo ser consciente de la no dualidad. Entonces, desde esa conciencia voy y le pregunto al Señor, ¿y usted qué necesita? Un colchón. Bueno, es mi yo el que se tiene que ocupar de conseguir un colchón ahora. Y llamar por teléfono a gente y preguntar, ¿tenés un colchón? ¿De dónde sacamos un colchón? Necesitamos un colchón para esta persona. La no dualidad representa una conciencia. Por eso también la llamamos en Zen vacío, que necesita la forma para expresarse. Por eso decimos, la forma es vacío y el vacío es la forma. ¿Se entiende? Porque veo todos con caras como de serios y concentrados. Sí, Hernán tiene Hernán. una A ver, yo pregunta. no entendí muy bien esta expresión del vacío. El vacío es una palabra muy utilizada en el Zen. Podríamos decir que el vacío es el factor común a la existencia de cualquier cosa. Todo lo que existe, existe en el vacío. Sin vacío, no habría nada que ocupar un lugar en él. Podríamos entender entonces el vacío no como la falta de contenido, sino como la matriz que permite la existencia de todas las cosas. Pero estamos hablando de algo, el vacío físico, También, o como una metáfora como la hoja de papel y las letras sobre la hoja. también. Si el mate no tuviera hierba, imaginemos un vaso vacío.
el vacío que hay aquí fuera y el vacío que hay adentro del vaso no son lo mismo. Yo lo llamo vaso vacío, porque la forma vaso genera para mí una ilusoria separación entre el vacío de adentro y el vacío de afuera, pero hay una continuidad. Aquí Edgar pregunta si el vacío es lo mismo que la vacuidad. Sí y no, Edgar. Ahora voy. Pensemos en el vacío físico. Todo lo que existe ocupa un lugar en el vacío. El vacío entonces se vuelve matriz de la existencia de las cosas. Ahora, ¿a qué puedo llamar vacío si no hay cosas que me permitan intuir la existencia de ese vacío? Porque el vacío, no puedo acceder al vacío de manera directa. Puedo intuir que existe gracias a que hay cosas, formas, que ocupan un espacio en él. El vacío se manifiesta gracias a la forma que ocupa un espacio. La forma es vacío y el vacío es la forma. Se necesitan mutuamente, son interdependientes. No hay uno que haya surgido primero. Por eso podríamos identificar a la no dualidad con el vacío y a la dualidad con las formas. Muchas veces la palabra vacío es traducida como vacuidad, pero en general, y por eso jugaba con esta definición de Hernán, hablaba del vacío físico, del vacío que podemos decir una hoja en blanco está vacía porque todavía no tiene ninguna letra, ningún garabato. Y decía, sí, también, porque la idea en Zen es ni siquiera definir vacío en nuestras mentes, entender que vacío es solo una palabra que utilizamos para apuntar a eso, pero basta que le demos una forma, una definición en nuestra mente y ya el vacío no será vacío, será algo. Debemos dejar la intuición abierta para comprender la eternidad de lo que implica vacío. No conviene asociarlo a nada. Esto en general nos genera cierta angustia. Es lo mismo que pensar en la eternidad. El universo es infinito. Sí, lo aceptamos, pero entenderlo, entender que algo no se termina, es muy difícil para la mente humana. Bueno, vacío es lo mismo. No conviene ponerle un nombre. Solo lo llamamos vacío. Pero no es vacío. Vacío es el sonido con el que nosotros apuntamos a eso. No se llama vacío. No se llama, porque aunque lo llamo no viene. Ya está ahí. Es nuestra necesidad de nombrar las cosas, y al nombrarlas las separamos. Y si la forma es vacío, y el vacío es la forma, llamarlo vacío es separarlo de la forma. Por eso necesitamos insistir con la forma es vacío, el vacío es la forma. Se nos mete en la cabeza que no están separados. Pensarlos separados es producto de nuestra percepción de la dualidad. Por eso tomamos el voto de no morar ni en la forma ni en el vacío, sino en ambos al mismo tiempo. Y a veces en uno y a veces en otro, según corresponda. Es decir, evitar la dualidad y la no dualidad. Ser conscientes de la no dualidad y jugar con las reglas de la dualidad. De modo que, por ejemplo,
Imagínense, aquí el templo está emplazado en un terreno de 750 metros cuadrados. Cuyo título de propiedad está a mi nombre. Es decir, que según la ley argentina, estos 750 metros cuadrados de tierra, de planeta Tierra, me pertenecen. Porque hay un papel firmado por un grupo de gente al que llamamos colegio de escribanos o de notarios, ¿sí?, que dicen que este pedazo de planeta Tierra me pertenece a mí. ¿Se dan cuenta de lo ridículo de este juego de la dualidad? La Tierra me trasciende a mí. Yo me muero y este pedazo de tierra sigue existiendo. ¿Cómo yo voy a ser dueño de un pedazo del planeta? Es ridículo. No resiste el menor análisis. Sin embargo, todos jugamos este juego. En el mundo entero. El juego de la propiedad privada. Bueno, el análisis que no resiste el concepto propiedad privada es muy propio de la no dualidad. Pero jugamos el juego de la dualidad. Este terreno es mío. Y si alguien lo invade, bueno, va preso, lo que corresponde. De modo que ser conscientes de la no dualidad nos permite no llegar a los extremos, no apasionarnos con la dualidad, no apasionarnos con el concepto de propiedad privada, que nos puede llevar a lugares muy macabros, como por ejemplo pensar, esta es mi mujer, me pertenece, mi mujer. ¿Cómo mi mujer? ¿De qué estás hablando? Pero si yo la concibo como mi mujer, es mi posesión, bueno, yo puedo hacer con mi posesión lo que quiera. Bueno, esto es muy peligroso. Y así nos encontramos ante tantos feminicidios, como en México, acá le decimos femicidios. Y llevado a los extremos, por ejemplo, la concepción de propiedad privada, nos ponemos en lugares como esos. Que no es muy distinto del niño que agarra un juguete y dice, esto es mío, es mío. Y el otro nene dice, no, es mío, es mío. Y empiezan a pelear porque es mío, es mío, es mío, no es mío, no es mío. Bueno, son niños, gobernados por su deseo. Bueno, cuando espiritualmente, intelectualmente no evolucionamos demasiado, seguimos discutiendo igual que los niños, solo que lo que cambia es el precio de los juguetes. Y ahí estamos librando guerras por petróleo y esas cosas. Esto es mío, no es mío. Las discusiones son exactamente las mismas, pero cambia el precio de los juguetes. Nada más. Si la humanidad lograra liberarse del apego al yo, pues no habría guerras. Aunque parezca utópico, es así de simple. Y uno dice, ¿qué sentido tienen las guerras? No tiene ningún sentido. Si ustedes lo piensan, no están más que fundamentadas en el egocentrismo, en el deseo del más poderoso. Eso es todo. La defensa de los puntos de vista. ¿Sí? Y por supuesto que el punto de vista, sí,
Diego, No, no, ¿dijiste no, algo? perdón. Sí, pero también están los usos y costumbres, ¿no? O sea, hablar de mi esposa. Sí, No lo haces por un tema de femicidio, lo haces por el título que tiene el uso y la costumbre de identificar a la persona que vos elegiste vivir con ella, o con él, o con sí, el que sea, ¿no? sí, Pero sí. en Pero no ese caso, tiene, perdón. llevarlo al extremo de decir que si mi mujer, mi esposa, o lo que sea es, eh, eh, no sé cómo explicarlo, ponerlo al mismo nivel de un femicidio, Sí, también está el uso y costumbre, ¿no? De decir, esta es por la supuesto persona que que yo sí. decido, ¿sí? Entonces, el tema de la propiedad te lo puedo entender porque también es un tema legal y todo lo demás, ¿no? Pero el tema de la persona, ¿cómo identificás a la persona que convivís? Sí, Con mi concubina, como te gusta también. Eh, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo explicás? ¿No? bien. ¿Vos querés decir algo, Nipur? sí. Sí. Fíjate, Diego, la conciencia y la claridad que estás teniendo al utilizar el término. Ujú. ¿Sí? Esto es no apasionarse, no irse a los extremos. Vos decís, mi esposa, que además es distinto a mi mujer, pero vos decís mi esposa y estás haciendo la aclaración. Yo cuando digo mi esposa, no creo que sea un objeto, que sea una cuestión posesiva, etcétera, etcétera. Y se trata de eso. No es únicamente la cuestión del lenguaje, sino es qué significado le damos nosotros a ese lenguaje y con qué conciencia abordamos estas cuestiones. Y fíjate que vos lo estás diciendo con mucha claridad. Yo digo mi esposa, pero para mí esto no significa una cuestión posesiva. No es más que eso. Exacto. Una vez más, la diferencia radica en la conciencia. Ahora, también desde el lenguaje es muy importante definir bien las cosas. Porque el lenguaje, lógicamente, es la herramienta de comunicación por excelencia. Y cuando los usos y costumbres quedan anclados en una sociedad, también con el lenguaje se va anclando cierta concepción. En este sentido, yo creo que el lenguaje en muchos casos se ha pervertido. Por ejemplo, decir mi mujer originalmente no es posesivo. Ese mi no representa necesariamente a un adjetivo posesivo, sino un adjetivo referencial. ¿Qué quiero decir con esto? Yo compro un pasaje de avión, ¿sí? Tengo mi ticket y cuando llego al avión, mi ticket dice que mi asiento es el 24A. Entonces le digo a la azafata, señorita, ¿el 24A? Sí, por favor, acompáñeme. Este es su asiento. ¿Este es mi asiento? Sí, muy amable. Entonces agarro un destornillador, lo saco y me llevo el asiento. Y uno dice, oiga, no, el asiento no es suyo, pero señorita, usted me dijo este es su asiento. No es suyo. Es el asiento que a usted le fue asignado. Ah, entonces ese su no es posesivo, es referencial. Yo voy a cenar a lo de Nippur y me dice, Sifu, este es tu vaso. Yo no me llevo el vaso a mi casa. Esta es mi mujer. Es referencial. Pero cuando el lenguaje se pervierte y se vuelve posesivo, tenemos un problema. Entonces no se trata de mi mujer y hay que cuidar conscientemente el grado de posesividad que tengo respecto de ese mí. No, es referencial. Si no, uno podría decir mi hijo, y mi hijo no es de mi pertenencia, es referencial. Y desde la no dualidad, ¿qué me pertenece? El mate, porque lo compré y es mío. Cuando me muero no me llevo el mate a ningún lado.
una vez más. ¿Quién es ese yo que dice que esto es mío? Por eso también es tan importante cuidar el lenguaje. Cuando transmitimos estas cosas, cuando nos comunicamos, hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje. Bueno, las palabras crean realidades, ¿no? Exactamente. Por eso decía, no nos apeguemos a las palabras, no nos apeguemos a la idea de vacío. Vacío es tal cosa. Si es vacío, dejémoslo vacío. No lo llenemos de contenido, de significados. Dejémoslo vacío de significado. Y así se parecerá mucho más a lo que apuntamos con la palabra vacío. El vacío no se puede ver de manera directa. Es como, ¿vieron esas estrellas cuando uno mira el cielo? De repente uno está viendo una estrella muy brillante y al lado hay otra menos brillante. Entonces uno quiere ver esa estrella menos brillante. Si la mira de modo directo no la ve. Desaparece. Pero vuelvo a ver la brillante y la veo. ¿Tuvieron esa experiencia alguna vez? Bueno, con palabras como vacío pasa eso. Si uno lo mira de manera directa, ya no es vacío. Hay que dejarlo ahí, tenerlo en un segundo plano. Como la teoría de la incertidumbre. Exacto. Ni más ni menos. Y hay que soportar la incertidumbre. Hay que hacerse amigo de la incertidumbre en este sentido. Pero una vez más, hay que abrazar la incertidumbre desde la dimensión de la no dualidad. ¿Qué pasa cuando me muero? Bueno, no hay mayor incertidumbre para el ser humano. Y a partir de esa incertidumbre empezamos a inventar un montón de teorías. La enorme mayoría de las religiones tienen su versión de lo que ocurre después de la muerte física. Si uno conoce varias religiones, verá que hay varios puntos de vista al respecto. ¿Cuál es el correcto? Cuando al Buda le preguntaron qué pasaba después de la muerte, el Buda respondió, no tengo ni idea. Y no importa. ¿Qué importa hoy saber qué pasa después de la muerte? ¿Es posible saber qué pasa después de la muerte? No. A ciencia cierta no. Hay teorías y las distintas religiones tienen sus teorías. ¿Cómo sabemos qué es lo que ocurre? Y yo pregunto, ¿acaso alguien sabía de qué se trataba la vida antes de nacer? Digo, porque después de nuestra muerte física, pasamos a un estado de no existencia. Antes de nacer, también, para mí, es no existencia. No tengo ningún recuerdo de haberla pasado mal. Pero imaginen ustedes, si yo no tenía ni idea de cómo se trataba, de qué se trataba la vida, y sin embargo nací, ¿y cómo fui resolviendo la vida? Que era absolutamente desconocida para mí. Y bueno, creo que como todos y cada uno de los que estamos acá, fuimos abarajando la vida como nos vino, y fuimos haciendo lo que pudimos, y fuimos aprendiendo a vivir mientras vivíamos.
Bueno, si después de la muerte física hay algo, haré lo mismo que hice con la vida. Iré aprendiendo a morir mientras voy muriendo, o como se lo llame en ese momento. ¿Qué sentido tiene desarrollar teorías que no puedo comprobar hoy para lo que va a pasar entonces? No me sirve siquiera para prepararme si no sé lo que va a ocurrir. No sé lo que va a ocurrir mañana, hoy a la noche. O porque mañana es lunes, yo a las 10 de la mañana tengo que dar una clase de Tai Chi. Porque lo dice mi agenda. Y si hoy de la noche me da un paro cardíaco, mañana no estoy dando la clase de Tai Chi, aunque lo diga la gente. Yo no puedo saber lo que va a ocurrir mañana. No puedo saber lo que va a ocurrir esta noche. No puedo saber lo que va a ocurrir dentro de 5 minutos. Asumimos que va a ocurrir tal o cual cosa porque lo natural es que ocurra más o menos lo que venimos conociendo. Pero si yo no sé qué es lo que va a pasar mañana, imagínense ustedes qué va a pasar después de mi muerte, menos que menos. Y mañana, y si hoy a la noche pasa algo y tengo, como ha ocurrido en estos últimos días en Argentina, que tuvimos que cambiar los trabajos y volver a la virtualidad y cortar la presencialidad, y bueno, hasta que no cambiaron las reglas no sabíamos que teníamos que adaptarnos, y bueno, y nos adaptamos y nos vamos moviendo. Bueno, de eso se trata. Si después de la muerte hay otro modo de existencia, iré aprendiendo cuando me toque vivir eso o morir eso. O no sé cómo se llama. Pero perder tiempo hoy, angustiarme hoy, porque no sé qué va a ocurrir entonces, es una pérdida de tiempo y energía total. Y es por esto que el Buda dijo, no sé qué pasa después de la muerte, ni importa. Hoy, aquí y ahora, es la eternidad. Cada aquí y ahora. La vida es este instante. ¿O acaso existe otro? ¿Preguntas? 3.253.500. Bueno, empecemos por la primera. No sé si nos va a dar el tiempo, Diego. No, por eso te digo, No, tengo que ordenar la cabeza para poder hacer una pregunta, así que... Ok. No, gracias. ¿Alguien alguna pregunta concreta? Hernán. Hernán. Sobre el desapego del yo. Sí. Imagino que es natural encontrar que nos acercamos al budismo o tratamos de esforzarnos hacia la iluminación con fines egoístas en un principio, ¿no? Quiero dejar de sufrir, quiero iluminarme, quiero esto, lo otro. De tal manera que si el ego nos acerca a esto y luego escuchamos que parte de este camino o parte central de este camino es desapegarnos del ego, yo digo, bueno, ¿y cómo podemos seguir pues voy a hablar del ego como si fuera otro, ¿no? ¿Cómo puede el ego seguir tan campante? O sea, de ser muy tonto para seguir en este camino sabiendo lo que le espera.
o muy listo para hacer como que desaparece. Pienso, por ejemplo, yo tengo una hija de 8 años y recuerdo que a veces jugando con ella de muy pequeña, uno juega a que se va y estando ya lejos le puede decir uno al niño, ya me fui. Y ella está escuchando que uno le dice ya me fui y cree que ya me fui. Pero obviamente no cae en cuenta que allí estamos. Entonces pienso que el ego puede hacernos como una jugada similar en donde creemos que nos estamos desapegando de él y el ego nos está diciendo, oye, no, sí, ya me fui, no, yo ya no estoy aquí. Qué lindo. Qué linda metáfora. O sea, ¿cómo darnos cuenta si es una experiencia de desapego real o es simplemente un engaño más? Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, es una hermosa pregunta. En primer lugar, es necesario entender que desapego del ego no significa eliminación del ego. No se trata de que el ego se vaya, que desaparezca. Como dijimos ayer, con una mente disciplinada los demonios marchan obedientes. El ego también marcha obediente, no desaparece. El ego, si desaparece, muero. La desaparición del yo es la muerte. Mientras estoy vivo, hay un yo, que es la interacción de estos 5 ingredientes de los que hablábamos: la forma, las sensaciones, las percepciones, las funciones mentales y la conciencia. Si eso no existe, si están desagregados, pues muero. La interacción de estos 5 ingredientes generan la ilusión de aquello que llamamos yo, o mejor dicho, ilusión. La interacción de esto mientras está agrupado es lo que llamamos yo. Y gracias a que esto existe, puedo ser consciente de la no dualidad. Por lo tanto, alcanzar la iluminación, ser consciente de la no dualidad, es producto de la existencia del yo. Deberíamos agradecer al yo que permite hacerse a un lado en el foco de nuestra atención, hacerse a un lado para que pueda yo atender a otras cosas. Es decir, todo se trata de un juego de figura-fondo. Poniéndolo en términos cinematográficos, primer plano o segundo plano de nuestra atención. Si mi atención está enfocada en primer plano, en mi yo, en mis deseos, en mis puntos de vista, en mis expectativas, pues entonces estoy centrado en el yo. Si yo pongo el foco de mi atención en otra cosa que no sea el yo, en lo no yo, la no dualidad, pues entonces yo paso a un segundo plano del foco de mi atención, no desaparece. Justamente la libertad de la que hablamos, al alcanzar la iluminación, es la libertad de jugar con este primer y segundo plano. ¿A dónde hago foco? Dejar salir a jugar al yo es poner el yo en primer plano de la atención. Expresar la compasión es tenerlo en un segundo plano. No que desaparezca. El yo no desaparece. Si te dice ya me fui, te está engañando, hermano. No se va nunca. Sí, se va el día que muero. Ese día ni me entero que se fue.
Me fui con él. No luchemos contra el yo. Abracemos al yo como un niño y convenzámoslo, hay que convencerlo, de que, bueno, ahora papá tiene que trabajar, entonces me voy a prestar atención a otra cosa. No me hagas berrinchito, no te pongas como loco porque voy a dirigir mi atención a otra cosa. Y así uno lo va entrenando. Y el yo va aceptando, poco a poco, que no puede ser todo el tiempo el centro de la atención. En ese ejercicio, uno rápidamente cae en la cuenta de, ok, si el yo no es el foco de mi atención, ¿quién maneja mi atención? Bueno, y ahí nos damos cuenta de que hay algo más que el yo. El yo es un nombre muy corto para la experiencia de estar vivos. El yo no es más que un nombre, como vacío. No existe. Es un nombre, es un concepto que utilizamos para comunicarnos, pero no existe. Es tan compleja la humanidad, la existencia individual, que cuando queremos apuntar a todo lo que ocurre con alguna palabra, es corto. Es corta esa palabra, es muy limitada. Uno dice, mis células. Hay alguien que es dueño de las células. Y si las células conforman a todo mi yo. Por eso volvemos a lo de la delicadeza, la sutileza del lenguaje. No caer en las trampas del lenguaje. No pensar que la palabra es la cosa. Sino rápidamente vamos a caer en la ilusión de la dualidad. Si el mate es mate y no es Sifu, y yo lo tomo y ahora es Sifu, ¿dónde está el mate? ¿Dónde está el Sifu? Yo no, el mate es esto. Bueno, cuanto más creo que eso es la palabra, más separo las cosas y menos puedo ver la continuidad y la interdependencia entre las cosas. Desapego no es despojo, no es eliminación. Desapego es desapegarse. Desapego, apego, pegarse a, adherirse a, depender de. Quedar pegado, quedar adherido, perder la libertad. El desapego es recobrar la libertad. Sí, fue una pregunta de Gaspar en el Sí. chat que dice, ¿podría ser que el cúmulo de pensamientos o emociones que percibimos al meditar sería el yo y el silencio o abstención sería experiencia de no yo? En gran parte sí. En gran parte sí. Cúmulo de pensamientos, emociones, percepciones, deseos, expectativas, etcétera, etcétera, conforman lo que llamamos yo. Y en el silencio, no el silencio, en el silencio mental, en el silencio, encontramos la experiencia de no yo.
El no yo no es el silencio. En el silencio encontramos la experiencia del no yo. Que no es descriptible. La experiencia del no yo es indescriptible. Si me hubiera forzado a ponerle un nombre, pues lo llamaría vacío o eternidad. Pero para no marearlos, les diría, es indescriptible. Porque una vez más, si ligamos la palabra vacío o eternidad a alguna idea, ya no es eso. Por eso creo que el mejor modo de decirlo es: en el silencio encuentro la experiencia de no yo. Y es por esto que la práctica es tan importante. Como decíamos ayer, la palabra revela, la experiencia transforma. La práctica es la herramienta a través de la cual llego a la experiencia. Y es eso lo que me va a transformar. La palabra puede revelar un montón de cosas y enriquecerme intelectualmente. Pero sin la experiencia, bueno, seré un erudito, no un iluminado. La iluminación es experiencia. Practiquen, practiquen, practiquen. La práctica hace al maestro. No el estudio. No la acumulación de conocimientos. Sí, Gaspar. Buenas tardes. Buenas tardes. Una cosa que quiero compartir, digamos, desde mi experiencia, es que cuando empecé, digamos, a sentarme a meditar, uno entendía la meditación como, digamos, como un espacio donde uno lo que busca es, por lo que decían, ¿no? La mente en blanco, poner la mente en blanco. Y en realidad, digamos, lo que voy aprendiendo de esto es que al sentarme, digamos, lo que voy siendo consciente es que, por ejemplo, tengo una canción que suena en mi cabeza de, no sé, de ayer, que puede ser de un dibujito animado que vio mi hija, más una conversación de qué, más un tema que se me cruza, digamos, es más que llevar la mente en blanco, es ir primero anoticiándome del caos, ¿no? Es como anoticiándome de esa cosa verborrágica, voy a decir, pero es como borbotones de temas, de cosas, de que se meten, ¿no? Y es, al principio, digamos, y a medida que respiramos, y a medida que vamos, y a medida que me subí al tren este que me llevó a pensar en lo que tengo que hablar con mi hermano, me bajé del bondi ese, del colectivo, del autobús ese, y me quedé acá de vuelta, y se me viene la idea que tengo que mandarle un mensaje a este porque lo voy a ayudar con no sé qué cosa, me bajo de vuelta del bondi y me quedo acá, ¿no? Ese ejercicio es el que de a poco va haciendo que pasen menos colectivos, pasen menos autobuses, pasen menos... Una gran imagen. Es fantástica, eso. Creo que me la voy a robar para algún curso. Sí, muy buena imagen, muy buena imagen. Es eso, a medida que te vas anoticiando del caos y te vas bajando de los bondis, de los autobuses, bueno, llega un momento que ya los autobuses no pasan más. No hay bondi al que subirse.
Claro. Eso son microsegundos que a veces Sí. se producen que uno Sí. siente, digamos, una tranquilidad muy sabrosa, ¿no? Esos microsegundos yo los llamo la muestra gratis del vacío. Te permite darte cuenta que eso está ahí. Solo que hay que aprender a permanecer ahí. Claro. Un ratito más. Es eso. Gracias, Gaspar. Muy lindo. Muy lindo. Una Hernán. pregunta, Hernán. Con respecto a lo que estaba comentando Gaspar, tengo una duda. Sí. O más bien estoy un poco confundido. El seminario que tomé con Nippur sobre meditación Zen estuvo genial, me abrió muchas perspectivas, pero luego obviamente uno va reflexionando después de que termina el curso y encuentra nuevas incógnitas. Entonces mi gran duda es lo siguiente. Samatha, Vipassana y Zazen. Entiendo o creo entender más o menos un poco ya las diferencias entre Samatha y Vipassana. Creo haber tenido experiencia de meditación con ambos, aunque no lo sabía. Pero estoy confundido con Zazen. Zazen es una combinación de ambos, es una tercera forma especial, es más Samatha que Vipassana, o es algo totalmente diferente y no debo pensar en Zazen en esos términos. Estoy confundido ahí. Zazen es el espacio en el que practicamos y donde puede aparecer Samatha y Vipassana. ¿Se entiende esto? Pero uno puede elegir en Zazen entonces si hacer Samatha o Vipassana. Ah, sí, claro. Sí, claro. Uno puede elegir sentarse en Zazen y estar subiéndose a cualquier autobús también. Claro. No, pero me refiero, no sé Sí, si en el llamarle... Zazen podemos Sí, sí, sí. practicar ambos enfoques, ambos componentes de la meditación, digamos. Y esa Samatha, elección, ¿Cómo? esa elección de cada quien, o hay, digo, porque entiendo que hay una discusión que he escuchado yo entre muchos budistas, que va primero, qué dijo el Buda y que y cosas por el estilo, si hay que desarrollar concentración para luego pasar a la parte analítica de Vipassana. Bueno, estoy un poco enterado de esa discusión, pero quisiera yo saber en Zazen cuál es un poco la prescripción. ¿En Zen sabe lo que decimos esa discusión? No. Sí. Son puntos de vista. Son puntos de vista. Mira, No hay reglas fijas. Hernán, Perdón, Sifu. sí, cada vez que te sientes en Zazen, que ocurra lo que ocurra. Samatha, Vipassana. Son Un día clasificaciones te va a para... ocurrir uno, un día te va a ocurrir otro. Un día tienes ganas de uno, lo eliges, otro día no tienes ganas, no lo eliges y ocurre algo. Más vale sentarse y ver qué autobús pasa, ser consciente de eso y ya, ser consciente de eso. Y otro día te sientas y dices, hoy no pasa ningún autobús. ¡Ey! Esto está bueno. ¿Soy consciente de que no pasa ningún autobús? El resto son discusiones intelectuales que lo único que hacen es sumar al ruido. Son más autobuses, menos autobuses, menos autobuses. De Llegas más acuerdo. rápido a la iluminación sin autobús que con autobús. En un curso, en un seminario, organizamos académicamente los contenidos para poder transmitirlos. Pero no son más, como siempre decimos, que dedos que apuntan a la luna. Lo importante no es el dedo, sino es la experiencia de la belleza de la luna. Para dejarte un poco más tranquilo intelectualmente, Hernán, Samatha y Vipassana son dos aspectos de la misma experiencia. Lo que importa es la experiencia, no los nombres que pongas a cada uno de los aspectos. Samatha es el aspecto del silencio. Vipassana es el aspecto analítico. Si hay análisis, no hay silencio. Sin embargo, ambas experiencias se pueden dar en un continuo. Por ejemplo, cuando Siddhartha se sentó debajo del árbol Bodhi,
y alcanzó la iluminación, ciertamente se debe haber sentado en un buen silencio un buen rato. Y luego empezó a pensar acerca de las 4 nobles verdades y desarrolló todo lo que hoy conocemos como las 4 nobles verdades y que a la larga conocemos como el Dharma budista. O sea, debe haber analizado un montón de cosas. Gracias al silencio se ordena la mente, se calma, dejan de pasar autobuses, se calma la mente y en esa calma el análisis es mucho más claro. ¿Qué tengo que hacer ahora que me siento? Nada. Deja que las cosas ocurran por sí solas. Sin ánimo de provecho. Exacto. No, me queda muchísimo más claro, me deja más tranquilo, como dices. Ya entiendo un poco la relación, ahora sí, entre esos dos enfoques o aspectos de esa misma experiencia. Yo creo que el gran problema de las discusiones escolásticas del budismo, como de cualquier otra cosa, es que, sobre todo en tradiciones espirituales, se pierden en lo académico y se alejan del punto de vista espiritual, que siempre es intuitivo. Se quedan mirando los dedos. Se quedan mirando los dedos y no la luna. Disfruten de la práctica. Sí, Gaspar. También quería compartir algo que en algún momento te escuché decir, Sifo, respecto a esto, que es que también la meditación, cuando uno está muy complejizado, o el yo está muy complejizado por una temática, ¿no? Algo que tiene que decidir, algo que lo tiene tenso, vamos a decir, por poner una palabra, también un buen espacio de silencio en la meditación, ¿no? O de bajar revoluciones y bajar la frecuencia de estos bondis, como decíamos, autobuses recién, nos permite abordar, ya no con una constante fluidez de autobuses, sino abordar el autobús que me está ocupando y que me tiene, digamos, constreñido, tenso, ¿no? Frente a algo y ir paseando con ese tema y con la mente más relajada aparecen nuevas posibilidades y más serenidad también, ¿no? Exacto. Totalmente. Exacto. Además, ¿cómo ponerlo? No quiero asustar a nadie, pero hace falta un gran esfuerzo para concentrarse únicamente en un tema y quedarse concentrado únicamente en ese bondi, en ese autobús. Para cerrar, permítanme utilizar una imagen tradicional del Zen. La mente es como un estanque. Cuando el agua del estanque está revuelta, uno no puede ver el fondo. Si deja uno de mover el agua, toda la turbiedad sedimenta y cuando cae, uno puede ver el fondo. Ve con claridad. ¿Qué hacer para ver con claridad? Pues dejar de mover el agua. Dejen de mover el agua y verán con claridad el fondo de sus mentes. Entonces, ¿qué hacer para ser exitoso en la meditación? Nada. Hay que dejar de hacer. Dejar de mover el agua. Mis amigos y mis amigas, practiquen, disfruten de su práctica y seguiremos encontrándonos por este medio seguramente para seguir abordando más preguntas, más temas y seguir enriqueciendo nuestros caminos. Espero que hayan disfrutado de este encuentro tanto como yo, seguro como Nippur, y a juzgar por sus sonrisas veo que sí. Muchas gracias. ¿Nos van a mandar los links, Nippur? De las grabaciones, sí, Sí. mañana. Vale. Gracias. Que tengan una hermosa noche. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. A mí te fue.
Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias.